Mi nombre es Sebastián Arce y el objetivo para este trabajo no es solo contar los hechos, sino reflexionar sobre el papel de la Iglesia frente a las reformas liberales y la violencia política y cómo su influencia fue clave en la formación moral, política y educativa del país. Conforme a esto, pues mencionar una diferencia, una semejanza de cómo la Iglesia en Colombia afrontó la violencia política del siglo XIX frente a la del siglo XX. Reformas liberales y República Federal en el siglo XIX. Durante el siglo XIX, Colombia atravesó grandes cambios. El presidente de ese entonces, José Hilario, impulsó la abolición de la esclavitud y promovió la separación entre la Iglesia y el Estado. Luego, la Constitución de Río Negro también estableció un sistema federal, la libertad de cultos y la educación laica. Esto obviamente debilitó notablemente el poder de la Iglesia. Liberales como Manuel Murillo Toro defendían la razón, la libertad de pensamiento y la educación sin influencia religiosa. También la Iglesia ante esto reaccionó. Arzobispos como Mosquera, Herrán, Arbeláez se enfrentaron al Estado liberal y algunos fueron expulsados o encarcelados. La Iglesia veía estas reformas como un ataque a la moral y al orden social. Ahora pasamos también por un hecho importante que fue la regeneración conservadora. Fue liderada por Rafael Núñez y Miguel Antonio Caro. Eh, Acá se restableció el catolicismo como la religión oficial del Estado. Obispos como Miguel Ángel Vélez promovieron una sociedad basada en los valores cristianos y condenaron el liberalismo como una amenaza para la fe. Además, fortalecieron su presencia social, fundando colegios, seminarios, etcétera. Entonces, en este momento, también el Estado usaba a la iglesia como un instrumento de control social, pues la iglesia se había convertido en esa fuente de orden moral y la unidad nacional. Pasamos ahora por la República Liberal. Ya en el siglo XX, acá el panorama cambia con Enrique Olaya Herrera, que comenzó la República Liberal y el país intentó dejar atrás la hegemonía conservadora. Durante el gobierno de Alfonso López se impulsó la revolución en marcha, una serie de reformas educativas, laborales que buscaban un Estado más moderno y más laico. Por primera vez en décadas, el liberalismo intentaba gobernar sin excluir completamente a la Iglesia. La Iglesia, aunque seguía siendo conservadora, ya no respondió con la confrontación del siglo XIX. Comenzó a tener una actitud más moderada y aceptó el diálogo. Entonces podemos decir que la Iglesia empezó a adoptarse como a sus nuevos tiempos. Ahora, pasando a la siguiente, hablamos de la restauración conservadora y la violencia política de 1946 a 1957. Acá el triunfo de Mariano Ospina fue importante para que la hegemonía conservadora volviera y el país pues, se polarizó nuevamente. También con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán provocó también el Bogotazo y dio inicio a un gran periodo de violencia entre liberales y conservadores. También el general Gustavo Rojas Pinilla tomó el poder con un golpe de Estado e instauró la dictadura. Durante estos años, la Iglesia Católica tuvo un papel ambiguo. Algunos obispos apoyaron el orden conservador y denunciaron al liberalismo como peligro moral, pero otros llamaron a la reconciliación y la paz. Entonces, la Iglesia pasó más bien de ser un actor político a ser como un mediador moral. Y ya pasando para el final, eh, pues destacar las diferencias y semejanzas. Entonces, en semejanzas, pues podemos ver que en ambos periodos la Iglesia apoyó el Partido Conservador y se opuso a las ideas liberales, defendiendo a sus principios morales y educativos. Y diferencias, en el siglo XIX la Iglesia resistió activamente a las reformas liberales con un enfrentamiento directo y sanciones. En el siglo XX adoptó una postura más moderada, promoviendo el diálogo y la paz. Mantuvo su identidad conservadora. Y acá tenemos unas citas en las que muestra su postura. Es la primera. La Iglesia Católica como institución sentía que su confrontación no era aislada, por contrario, creía estar en medio de un conflicto que trascendía las fronteras. Era la lucha de la ciudad de Dios contra la ciudad de Satanás, del bien contra el mal, de la luz contra las tinieblas. Y
acá ya en el siglo XX, los católicos deben intervenir en la política no para aprobarlo, lo que puede haber en ella es censurarlo, principalmente en lo que toca a las instituciones políticas, sino sacar el mejor partido posible de esas instituciones mismas en cuanto al verdadero bienestar público, con sincero propósito de infundir en todas las arterias del Estado la virtud e influencia de religión católica. Estas dos sacadas del libro de arquidiócesis, y pues ese sería todo el aporte. Muchas gracias.